En general, siempre yo diría, para resumirlo de alguna manera, que la presidenta no miente, sino que en todo caso exagera un poco, ¿no? Entonces, este discurso no fue la excepción. En general, los números fueron muy contundentes, arrojó una enorme cantidad de datos. Buena parte de esos datos son correctos, pero tienen dos tipos de errores en general. El primero es que usa valores nominales para la mayor parte de los datos. Por ejemplo, cuando compara que el salario mínimo vital y móvil creció un 1700%, entonces es un cómputo que no tiene ningún sentido porque es comparar peras con manzanas, plata que vale distinto en momento del tiempo distinto, con inflación en el medio. Pero por otro lado hay otra serie de datos en los cuales se exagera un poco, como por ejemplo la creación de empleo, en la cual se crearon cerca de 4 millones de puestos de trabajo, que es un montón, pero la presidenta dice que se crearon 6, o en datos, en algunos otros datos, como por ejemplo deuda externa y crecimiento de la producción industrial, que son datos que estamos chequeando acá en la mesa. La presidenta, por ejemplo, dice que creció 106% de la producción industrial, en realidad creció 86%, que también es un montón. O sea que los datos de la economía argentina que muestra la presidenta en 10 años en general son datos buenos. Quizá no muestra obviamente algunos datos, por ejemplo, no muestra datos de calidad educativa, no muestra datos de matriculación en los sistemas privado y público, hay algunos datos de calidad del gasto público que no se muestran solamente datos nominales. Pero en líneas generales siempre yo diría que son estas dos cosas, la utilización de datos nominales por un lado, el hecho de exagerar por el otro, y bueno, y el elegir obviamente datos que son más convenientes para presentar, eso es absolutamente razonable y esperable, ¿no? Y lo que por ahí le faltó al discurso un poco es uno esperaba algunas medidas más, se especulaba, por ejemplo, con la posibilidad de que se presentara un proyecto de creación de Junta Nacional de Granos o algo por el estilo, eso no estuvo presente. Se anunciaron, es verdad, algunas inversiones en el sector ferroviario, por ejemplo, pero se anunció poco concretamente respecto al tema de la inflación. Se dijo sí que se iba a aplicar un poco el artículo 42 de la Constitución, pero no quedó claro cuáles iban a ser los instrumentos para controlar a los supuestos formadores de precios que están especulando y estarían siendo los que aumentan los precios según la presidenta. Entonces faltó, uno esperaba por ahí no solamente una revisión hacia atrás, sino sobre todo presentar cuáles iban a ser las políticas que iba a presentar en el Congreso, ya que estaba abriendo la sesión del Congreso, cuáles eran las políticas que iba a presentar para los próximos meses, y eso lamentablemente hubo poco. No, muy bueno realmente. Con muchos chicos, los que nos estamos cruzando acá, interactuamos mucho en las redes sociales durante el año, y bueno, tener la posibilidad de debatir siempre hace muchísimo más rico los chequeos, y bueno, me parece muy interesante, me parece que contribuye mucho a que los políticos ahora tengan que empezar a cuidarse un poco más cuando tiran datos, porque saben que hay toda una comunidad que está controlándolos. Así que para el sistema democrático me parece fantástico, y como experiencia personal muy interesante todo el grupo de gente con el cual estuvimos trabajando.